Hola, soy Antonio Ambrosio y esto es Geácratos, rutas en la naturaleza con Suzuki Jimny. Si observáis, he cambiado los neumáticos al Suzuki Jimny. Hasta ahora he estado usando los neumáticos de serie que vienen de fábrica, que eran unos neumáticos mixtos 195, 80, 15. En una de las rutas anteriores rajé el neumático trasero derecho y tuve que usar la rueda de repuesto para poder continuar la ruta. Dado que en la actualidad las rutas que yo realizo son principalmente en montaña, con terreno muy pedregoso y donde el barro es bastante abundante, he cambiado los neumáticos y le he puesto al Suzuki Jimny unos neumáticos Yokohama Geolandar MTG003 215 75 R15. Obviamente, la probabilidad de dañar este neumático, que es idóneo para este terreno de montaña donde yo estoy, la probabilidad de dañarlo es muy pequeña, ya que son neumáticos hechos para este tipo de terreno. En esta época del año, en este tipo de ruta, hay que cruzar riachuelos desbordados que pasan por el camino o hay que atravesar ríos. Y estos neumáticos concretamente son los mejores neumáticos para cruzar ríos, riachuelos desbordados y zonas de mucho barro. Pero ¿qué significa concretamente neumático Yokohama Geolandar MT? Pues MT viene del inglés, viene de Mud Terrain, que significa terreno de barro. Y son los neumáticos más agresivos, por así decirlos, para circular en terrenos que tengan muchas rocas, mucha agua y mucho barro. Generalmente los neumáticos suelen definirse como neumático HT, neumático AT y neumático MT. El neumático HT viene del inglés americano, que significa Highway Terrain. Y digo inglés americano porque highway significa autopista en inglés americano, mientras que en inglés británico autopista es motorway. Los neumáticos HT o Highway Terrain son los que usa la mayoría de la gente en sus vehículos cuando circulan por una ciudad o una carretera asfaltada. Son neumáticos que duran mucho, que tienen el mejor agarre, tanto en seco como en mojado, pero sobre el asfalto. Y debido a su diseño, sufren muy poco desgaste en el asfalto, pero no son neumáticos idóneos para adentrarse en caminos en la naturaleza, porque lo más probable es que los neumáticos se rajen o se pinchen. Después tenemos los neumáticos AT, que viene del inglés All Terrain,
que all significa todo y terrain es terreno, tierra. O sea, neumático AT o neumático todoterreno. Son los que normalmente se usan en los 4x4 que se introducen en la naturaleza. Suelen ser neumáticos diseñados y construidos con un caucho mucho más fuerte y resistente que los neumáticos HT o Highway Terrain, que son para el asfalto, y son neumáticos que normalmente suelen ser mixtos. Suelen ser un 60% carretera asfaltada y un 40% terreno no asfaltado o terreno un poco más salvaje. Y es los neumáticos que generalmente suelen usar los todoterrenos. Y después tenemos este tipo, que es el que yo he puesto, que es el MT, el Mud Terrain, terreno de barro, que, como he dicho, es el más idóneo y mucho más resistente que los neumáticos AT o HT, concretamente para rutas en la montaña y terreno muy de barro y muy pedregoso. El caucho con el que está construido este neumático es mucho más duro que los neumáticos AT o los neumáticos HT. Ahora bien, este tipo de neumático generalmente están diseñados y construidos para un 20% de carretera asfaltada y un 80% fuera de la carretera asfaltada. Es decir, están diseñados y construidos para el campo y para rutas en la naturaleza. Si bien este tipo de neumático, los neumáticos MT, son los que mayor desgaste van a tener fuera del campo cuando circulamos sobre el asfalto. Sobre todo si circulamos a una gran velocidad y con mucho calor, porque el calor en el asfalto es lo que más desgasta este tipo de neumático. El enemigo de este neumático es el asfalto, porque los desgasta. Están hechos principalmente para terrenos de montaña. ¿Y qué significa cuando decimos neumático 215-75 R15? Bien, el primer número, 215, significa el ancho del neumático. El segundo número, 75, significa el porcentaje del alto del neumático con respecto al ancho del neumático. Es decir, 215, 75, R15. Quiere decir que el neumático tiene un ancho de 215 milímetros y el alto es el 75% de su ancho, de 215. ¿Qué significa la R? La R significa que el neumático está construido de forma radial. Y el último número, que es 15, significa el tamaño de la llanta en pulgadas. Además, existen otras especificaciones que aparecen con los neumáticos, como es la carga máxima que puede soportar esos neumáticos
así como la velocidad máxima con la que se puede circular con esos neumáticos. Estos neumáticos, concretamente Yokohama Geolander MT G003 215 75 R15, no son neumáticos para ir deprisa, son neumáticos para ir despacio y son neumáticos para caminos donde necesitamos un neumático muy duro y muy resistente a los cortes. Como podéis observar, este neumático es de taco y además lleva protección lateral para evitar dañar el neumático, el lateral, y además estos tacos laterales hacen que el neumático traccione mucho mejor y se agarre en superficies rocosas. La decisión de cambiar un neumático por otro va a depender del tipo de terreno sobre el que circulamos. Si siempre circuláramos en asfalto, pues tendríamos que usar lo que usa la mayoría de la gente, neumáticos HT que están diseñados y construidos para el asfalto. Si nuestras salidas fuera del asfalto son muy esporádicas, quizás nos interese un neumático mixto, como son los neumáticos AT, que suelen ser 60% asfalto, 40% fuera del asfalto, para rutas ocasionales. Pero si estamos mucho tiempo en la naturaleza, fuera del asfalto y por terrenos muy salvajes, con muchas rocas, mucho barro, muchos riachuelos desbordados y teniendo que cruzar ríos, este tipo de neumático, los MT, son los mejores. Si bien cuando salgamos al asfalto, el desgaste del neumático sobre el asfalto, por el calor que produce el rodamiento de este tipo de neumático con tacos en el asfalto, va a hacer que el neumático se desgaste mucho antes. Espero que esta información sea de vuestra utilidad si tenéis en mente cambiar los neumáticos a vuestro vehículo a la hora de hacer rutas en la naturaleza. Y continuamos ruta.